Y bueno, tenemos el Maya instalado, entonces me va a crear un acceso directo, el Maya 2020, y bueno, lo voy a ejecutar. Y la primera ventana que me va a salir va a ser la ventana de activación, ¿verdad? Entonces vamos a activar este software con los datos que tengo por el correo que yo hice para crear esta cuenta, ¿cierto? Entonces acá están los detalles de la licencia y me van a entregar un tipo de licencia que es de único usuario. El product key y el serial number van a ser los datos que voy a tener que ingresar ahí en esta ventana de la licencia. Entonces, con, eh, con eso se va a abrir este software, ¿verdad? Que va a ser el programa que vamos a ocupar. ¿Qué pasó ahí? Durante el semestre, eh, para modelar principalmente, aunque la, las posibilidades de este software son como muchas. Eh, el tiempo de aprendizaje es bastante largo, ¿ok? Nos vamos a, nos vamos a definir en este primer semestre por el modelado, por conocer bien técnicas de modelado, ¿cierto? Y bueno, lo voy a comentar un poco de qué se tratan estas otras como eh, áreas para tener una noción que seguramente van a ir aprendiendo con otros profesores, en otros ramos también, o en las posteriores versiones de herramientas 3D. La manera de enfrentarnos, ¿cierto?, a este software es entender que estamos en una escena tridimensional donde nosotros podemos tener un objeto que podemos mover en relación a esta escena tridimensional o nosotros movernos dentro de esa escena tridimensional, ¿verdad? Un objeto es un elemento, ¿cierto?, construido por vértices que dos vértices definen un edge, ¿cierto? O una línea de unión, y tres o más definen un face, que es como eh, una cara o una geometría sólida, ¿cierto? Que tiene volumen, eh, no necesariamente espesor, pero sí tiene un ancho, una altura, ocupa un espacio dentro de este espacio, valga la redundancia, tridimensional. Entonces, esos elementos se llaman primitivas, porque son elementos como geométricos reconocibles y se van a crear desde aquí, create, bueno, lo que yo le estoy diciendo es uno de los tantos elementos que hay, ¿cierto? Pero es el que nosotros vamos a ocupar para el proceso de modelado, así que em, las primitivas, ¿cierto? Las conseguimos de acá y la principal es el cubo, o una esfera, o un cono, ¿cierto? Pero bueno, lo que yo les decía era que, me voy a acercar un poquitito a este elemento, es que este elemento está construido con vértices, que van a formar un edge y que tres vértices o más me van a crear un face. Esos son los componentes de este elemento.
Entonces, este elemento tiene valores en unidades, ¿cierto? De traslación, de rotación y de escala. Y tiene además una forma, que es la que se define con estos componentes que yo le estaba diciendo anteriormente. Entonces, si yo quiero mover este elemento, ¿cierto? Yo lo tengo que trasladar tantas unidades en relación a ese punto que está ahí definido por esas dos líneas o por el centro del plano. ¿Ok? Para manipular el objeto tenemos que saber que para mover el objeto tenemos que presionar la letra W y aparece un manipulador que sirve para mover. Por ejemplo, si yo tomo esa, lo muevo hacia arriba. Con el control Z voy a deshacer, igual que en cualquier programa. Con ese lo muevo hacia abajo, con ese lo muevo hacia el frente, ¿verdad? Y cada vez que haga esto me va a ir arrojando un valor porque son las distancias que están en relación a ese punto. Lo mismo va a ser cuando lo rote, y para rotar yo necesito presionar la letra E y aparece un manipulador de rotaciones que yo lo puedo manipular, y para escalar la R. ¿Ok? Entonces tengo un objeto que yo puedo manipular, ¿cierto? Para mover, rotar, escalar dentro de este espacio. La W para mover, la E para rotar, la R para escalar, o si no, seleccionan los iconos que están aquí al lado, ¿cierto? Donde el que tiene las flechas sirve para mover el objeto, este para rotarlo y este para escalarlo. ¿Ya? Y la manera en que yo me podría como usuario acomodar, ¿cierto? Dentro de este espacio para trabajar mejor e intervenir a ese objeto que yo tengo ahí, ¿cierto? Es la operación que me permite orbitar, que la voy a conseguir si presiono la tecla Alt y pincho en el botón izquierdo del mouse. Ahora, si presiono la tecla Alt y pincho el botón medio del mouse, lo que voy a hacer es poder panear en relación a ese objeto. Ahí puedo orbitar, ahí puedo panear. Y si presiono Alt y presiono el botón derecho del mouse, voy a poder acercarme a ese objeto, ¿verdad? Entonces, siempre con la tecla Alt presionada y los botones del mouse, puedo hacer estas tres operaciones. Alt y el botón izquierdo, orbito en relación al objeto. Alt y botón medio, paneo. Y Alt y botón derecho, me acerco o me alejo. Si por algún motivo me voy, ¿verdad? Y pierdo como el foco, lo que puedo hacer es con arrastre seleccionar el elemento y presionar la letra F, porque la letra F no es que acerque el objeto hacia mí, sino que a mí como visor me acerca hacia el elemento. Entonces tengo con esas manipulación del teclado más el mouse, ¿cierto? La opción de moverme yo en relación al objeto. O si no, mi elemento tiene manipuladores que se activan con la W, E y R. Ahora, el proceso de modelado se trata de darle forma a algo. Y las herramientas las vamos a ir viendo con atención porque en este módulo de modelado hay varias opciones, ¿cierto? Y con esta herramienta uno va desarrollando técnicas de modelado.
Pero en definitiva, para explicar de qué se trata el modelado, es intervenir esta primitiva y cambiar la forma editando, ¿cierto?, la posición de ese vértice. Por lo tanto, al mismo tiempo estaría interviniendo como la posición del, o longitud del edge, que es esa línea que se configura en relación a dos vértices, o la forma de la cara, que es este plano que se configura en relación a tres vértices o más. Entonces, para cambiar la forma a un objeto, yo lo que tengo que hacer es entrar, ¿cierto?, a un modo que se llama edición de componentes. Porque ahora estoy en el modo de edición del objeto, ¿cierto? Yo lo puedo mover, escalar, nada más, y rotar, pero no le puedo cambiar la forma. Entonces, para entrar al modo de edición de componentes, yo tengo que seleccionar el elemento con cualquiera de sus manipuladores, para mover, rotar o escalar, da lo mismo, ¿cierto? Pero con el botón derecho presionado, nada más que el botón derecho, previamente habiendo seleccionado el objeto, yo voy a poder tomar uno de estos componentes, ¿verdad? Los vértices son los puntos de los que yo le hablaba. Entonces, si yo mantengo el botón presionado y me voy a vertex, este elemento cambia de color y se va a poner con las líneas medias azules y los puntos que la configuran medios rosados, ¿verdad? Por lo tanto, si yo hago una selección por arrastre, ahora no estoy seleccionando el elemento, estoy seleccionando sus componentes. Y eso es lo que a mí me va a posibilitar cambiarle la forma. Por ejemplo, si quiero hacer una pirámide con este cubo que había hecho, tendría que seleccionar esos cubos, esos vértices y moverlos para allá, estos para acá, estos para el centro, estos para adelante y quizás para arriba o para abajo. ¿Se fijan? Entonces le cambié el aspecto a esta primitiva. De eso se trata el proceso de modelado. Tomar vértices y dar una nueva forma. Entonces, obviamente, si yo quiero algo más complejo, necesito más puntitos de estos. Y todas las herramientas que tenemos acá son como para manipular estos vértices o estas caras que se configuran. Vieron que con el botón derecho yo podía seleccionar Vertex, pero también puedo seleccionar Face, que es ese elemento de ahí. Y si lo selecciono y hago lo mismo que hice con los Vertex, lo puedo intervenir también. ¿Se fijan? Entonces siempre cuando presione el botón derecho, ¿cierto?, accedo a sus componentes. ¿Y cómo lo hago para volver al modo de objeto, ¿cierto? Para moverlo como una unidad y escalarlo y rotarlo. Tengo que salir de este modo de edición de componentes y volver al modo de objeto. Y eso se hace con la tecla F8. ¿Verdad? Si presiono tecla F8, voy a pasar de este estado en que está como celeste. Siempre el color celeste indica que el elemento está en el modo de edición de componentes, al verde, que indica que estoy en el modo de objeto. Por lo tanto, ya no puedo seleccionar los vértices, por más que trate de hacerlo, no me deja, pero sí lo puedo mover como unidad, rotar y escalar, ¿verdad? Entonces acuérdense, con el botón derecho entro al modo de componentes y ahí puedo editar. O con F8, ¿cierto? Si lo tengo seleccionado y presiono F8 también entro al modo de componentes. Pero con el botón derecho
defino qué componente es el que voy a seleccionar. Un edge es esto. Se configura con 2 vértices. Un face es esto. Se configura con 3 vértices o más. Y los vértices son esos puntitos. F8 para volver a modo de componentes. Y acuérdense que con el Alt para rodar, hacer un paneo, es con el botón medio del mouse y el Alt, y con el Alt y el botón derecho del mouse me acerco a mi elemento. Ese es eso es lo primero que tengo que saber, ¿cierto? Para poder intervenir un objeto o navegar un poco en esta área de trabajo. Esos comandos hay que hacerlos mecánicos para que el trabajo empiece a ser rápido y fluido. ¿Ok? Bueno, en los siguientes videos voy a profundizar un poquitito más en usabilidad de Maya.